nos reunimos a las 7 y estar orando por los hermanos que no pudieron llegar y de ahí seguir adelante. Amén. Bueno, ¿cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? Cuando Cristo, ¿cuántos se acuerdan cuando Cristo sanó a los 10 leprosos? Amén, ¿verdad? Sanó a los 10 leprosos. ¿Cuántos volvieron a darle gracias? Uno nomás. ¿Y los 9 dónde están? Cada quien se fue por su camino. Ninguno se acordó. El Señor. Y también son conocidos la hermana Aide, ¿verdad? Sí. Aide. Conocemos a sus papás. Adrián, ¿verdad? Adrián, y luego la señora, ¿cómo se llama? Florentina, ¿verdad? Ellos eran amigos también, ¿verdad? Todos, así llegamos con un problema, amén. Así que no se sientan mal nadie, ¿verdad? Yo también, así llegué a la iglesia. Los otros hermanos no están aquí, pero ellos también llegaron así a la iglesia. Todos los que tuvimos problemas, es por eso que estamos aquí con el Señor. Y el Señor, eso usa para que estemos con Él. Fíjate las cosas cómo son. ¿Sí ven? ¿Cuántos han oído un dicho que dice, no hay mal que por bien no venga, algo así? Amén. Porque muchas veces Dios usa las circunstancias para venir a Él. Y empieza una nueva vida. ¿Verdad? Hay miles de testimonios que dicen, no, yo andaba así, yo andaba así, yo andaba esto, yo andaba aquello, yo andaba lo otro. Y gracias a Dios que llegué a la iglesia, conocí a Cristo, ¿verdad? Lo invité a entrar a mi vida, lo invité a ver a mi corazón, le entregué mi vida y ahora estoy sirviendo como pastor. Imagínate, como ministro, estoy sirviendo como acá. Tantos testimonios, amén. Así que no se sientan mal, ¿verdad? Todos llegamos por algún motivo, amén. Así que o quién va al doctor, nomás por decir, pues doctor, vengo nomás a ver que ando bien, vengo bien sano, ¿verdad? Pero vengo todo, o sea que no. Vamos al doctor hasta que no estamos malos, amén. Así que bueno, pero siempre hay medicina para todo. Hay que seguir adelante. Entonces, ¿quién más tiene una acción de gracias? Hermano Rodolfo. Le doy gracias a Dios porque me ha cuidado, me ha protegido del peligro, me ha tenido buena salud, me ha dado trabajo. Amén, ¿verdad? Fíjate, gracias a Dios por el trabajo, ¿verdad? Gracias a Dios porque Dios protege, amén. A ver, ¿alguien más quiere dar gracias a Dios? A ver, David, una acción de gracias. Yo te doy gracias, Dios, por permitirnos estar aquí con ustedes este día y por toda la salud que le ha dado a mi familia y por que siempre nos ha ayudado a guiar a nuestros hijos. Amén, ¿verdad? Ahí está. Fíjense la importancia de estar en una iglesia chiquita, ¿verdad? Que donde todos nos conocemos, donde tenemos interactuamos todos, amén. Porque donde vamos a una iglesia grande, pues ya ni se conoce uno y todo eso. Gracias a Dios por las iglesias chiquitas, amén. Hermana Aide, una acción de gracias. Pues yo le quiero dar gracias por mi salud, por mis hijos que Dios me dio y por todo lo que me ha dado hasta ahorita. Hasta ahorita, ¿verdad? Amén, ¿verdad? Ahí está. A ver, ¿alguien más quiere dar una acción de gracias? ¿Mi esposa? Yo le doy gracias a Dios porque nos ha permitido poder estar aquí en este lugar que nos prestan para poder estar reunidos y escuchar su palabra libremente. Amén, ¿verdad? Podemos escuchar su palabra. Aquí está la palabra de Dios. Esta es la instrucción para todos nosotros. Muchas veces, muchos años la tuvimos ahí empolvada, ¿verdad? Pero ahora no, ahora va a ser predicada y la vamos a escuchar. Amén. ¿Cuántos están listos para escuchar la predicación de la palabra de Dios? Amén. Levanten su mano bien fuerte, bien fuerte. Eso, todos estamos listos. Bueno, entonces no se nos pasa nada. Ok, entonces le voy a pedir a Leo que pase y nos predique la palabra de Dios. Hay que poner atención a la palabra de Dios. Él nos va a estar predicando. Leo me ayuda en todos los aspectos y él es el que nos va a traer la palabra de Dios.
Bueno, bienvenidos todos. Gracias por estar aquí hoy con nosotros en este domingo, un domingo más. ¿Cómo estamos todos? Amén. Amén. Entonces, hoy en día, gracias por todos, pues venís, pues sabíamos que todos podemos estar en otros lugares diferentes, pero gracias al Señor que pues decidimos estar aquí en su casa. Amén. Amén. Entonces, hoy en día vamos a ir a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Vamos a estar en Génesis capítulo 3, vamos a leer versículos 1 al 3. Cuando tengan, por favor, pónganse de pie. Vamos a estar en Génesis capítulo 3, versículos 1 al 10. Say hi. Cuando tengan, Javier. díganme. Entonces vamos a leer versículos 1 al 10. Cuando tengan, pónganse de pie. Y vamos a leer, yo voy a leer el primer versículo y ustedes van a leer el segundo, yo el tercero, y luego ustedes el 4 y así supuestamente. Entonces Génesis capítulo 3, versículo 1, cuando tengan, pónganse de pie, respeto y reverencia hacia la palabra de Dios, nos dice así. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Y Jehová Dios había hecho lo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahora ustedes. Versículo 3, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Versículo 4. Versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seráis como Dios, sabiendo el bien y el mal. 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol deseable para pasar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantelas. Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová, Dios que les pasaba por el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios, encerraron los árboles del huerto. Versículo 9. Mas Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Versículo 10. Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Pues vamos a orar rapidito. Padre Celestial, te doy gracias por este tiempo que nos has dado. Gracias por esta tarde que podemos estar aquí reunidos para escuchar tu palabra. Pido, Padre Celestial, que bendigas a cada hermano que está aquí, Señor, que los bendigas con una bendición especial por el tiempo y el esfuerzo que ellos hicieron para estar aquí con nosotros hoy en día. Te pido, Padre Celestial, que seas tú el que estés hablando a través de mí, que no sea yo, sino que seas tú, Padre Celestial, hablando a través de mí, a través de tu Espíritu Santo, Padre Celestial, que no salgamos de la misma manera que entramos, sino que salgamos diferentes, retados, animados para hacer lo que a ti te agrada, Padre Celestial. Gracias por todo lo que nos has dado, Señor. Pido que bendigas este tiempo, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. ¿Ya se pueden sentar todos? Amén. Gracias por estar una vez más con nosotros. Entonces, para empezar, aquí en el capítulo 3 de Génesis, el capítulo 3 de Génesis es el capítulo más básico de la palabra de Dios. O sea, ese es el capítulo más básico de la palabra de Dios. El libro de Génesis es el primer libro de toda la palabra de Dios. ¿Qué son los contenidos del libro de Génesis? El libro de Génesis contiene cómo Dios creó al mundo, cómo Dios creó a los seres humanos, cómo Dios creó a los animales, cómo Él creó todas las cosas que nosotros vemos. Y luego después nos habla de Noé, cómo hubo un gran diluvio y todo eso. Y luego después de eso sigue en que empieza a decir
decirnos la historia del pueblo de Israel. Nos dice cómo el pueblo de Israel, cómo la nación de Israel vino a ser de una nación. Nos dice sus orígenes y todo eso. Entonces miramos, esto es lo que el libro de Génesis contiene. Pero aquí en el capítulo 3, el que vamos a estar mirando, aquí es un capítulo muy básico que todos yo creo podemos entender. O sea, porque aquí en el capítulo 3 de Génesis registra la tentación y la caída del hombre. O sea, aquí nos habla de cómo el hombre fue tentado, cómo el hombre desobedeció a Dios y cómo el hombre cayó en pecado. O sea, ¿por qué? Bueno, aquí en el capítulo 3 nos dice que Eva andaba quizás por ahí en el huerto y luego viene la serpiente que está usada por Satanás. Entonces Satanás a través de la serpiente le habla a Eva y le dice: puedes comer de este fruto, con que Dios os ha dicho que ustedes van a morir. Y entonces empiezan a hablar, entonces ellos empiezan a hablar, ellos dos, y esta Eva toma del fruto del árbol, que se llamaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, aquí en el huerto de Edén, cuando Dios creó al jardín, tenía todo tipo de árboles, todo tipo de fruta, vegetales y todo eso. Y en ese jardín nos dice la palabra de Dios que Dios plantó dos árboles. Esos dos árboles eran el árbol de la vida y el otro era el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, y Dios le había dicho al hombre, Adán, ustedes no pueden comer de este árbol, porque en el día que ustedes comen de este árbol, ustedes van a morir. Ustedes van a morir. O sea, ese era un mandamiento verbal de Dios hacia Adán y hacia Eva. O sea, no podían comer de este árbol que se llamaba la ciencia del bien y del mal. O sea, porque contenía esa ciencia, esa sabiduría de saber el bien y de saber el mal. Y Dios dijo, ustedes no van a comer de este árbol, porque en el día que ustedes comen del fruto de este árbol, ustedes van a morir. Entonces ellos sabían eso. Pero miramos que cuando Eva le decide obedecer a la serpiente, cae en la tentación. Entonces Eva come del fruto y le da a su marido a comer. Y ahí cuando los dos caen en pecado. ¿Pero por qué? Porque desobedecieron el mandamiento de Dios. Dios le dijo, ustedes no pueden comer de este árbol, porque en el día que ustedes comen del fruto, ustedes van a morir. Y cuando ellos comieron de ese fruto, en ese instante ellos murieron espiritualmente. Ahora, ¿qué significa morir espiritualmente? Que ya no tenían comunión con Dios, ya no tenían comunión con Dios, ya no tenían una relación, o sea, la relación entre el hombre y Dios se quebró. O sea, ya no podían tener comunión. ¿Por qué? Porque desobedecieron a Dios, quebrantaron su mandamiento. O sea, Dios le había mandado a ustedes, no deben de comer de esto. Pero el hombre y la mujer desobedecieron a Dios y cayeron en pecado. Y en ese instante ellos murieron espiritualmente. La comunión, la relación entre el hombre y Dios se quebró en ese momento. Entró la muerte espiritual y más tarde, años más tarde, morirían la muerte física. Por eso es que nosotros, por eso tenemos tanta muerte en nuestro mundo de hoy en día. ¿Por qué? ¿Por qué hay muerte en todos los lugares? ¿Por qué mucha gente mueren y todo eso? ¿Por qué? Porque cuando el pecado entró a nuestro mundo, eso es lo que trajo la muerte. Por eso también en Hebreos nos dice que está establecido que cada hombre muera una sola vez. O sea, cada hombre, cada persona tiene que morir por causa del pecado. Por causa del pecado, cada persona tiene que morir. Amén. Entonces miramos eso. También nos registra la caída del hombre, cómo el hombre pues cayó, fue tentado y cayó en pecado. Pero aunque todo eso es cierto, también en el capítulo 3 nos habla de que Dios va a prometer un redentor que va a venir a la tierra y va a redimir a la humanidad de su condición. En el versículo 15 nos dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en la calcañar. Ahí está hablando, en el versículo 15, es una profecía acerca de Jesucristo. O sea, Adán y Eva ya habían pecado contra Dios, ya estaban separados de Dios.
Y aquí en estos momentos Dios está juzgando al hombre y luego a la mujer y luego a la serpiente. Por en todo eso, aquí miramos que Dios nos promete un redentor, que Él va a mandar a un Salvador que los va a redimir de su condición. Les va a redimir de su condición. Y ahí miramos ahí que Dios va a prometer un redentor. Pero luego miramos que cuando Dios estaba caminando en el fresco del día, o sea, Dios vino al Edén, quería tener una comunión, quería hablar con Adán y Eva. Él quería hablar con ellos, por eso en el versículo 9 nos dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? O sea, ya Dios vino quería tener comunión, quería platicar con Adán y Eva. Pero Él dijo, ¿dónde estás tú? ¿Por qué? Porque ya en estos momentos Adán y Eva se habían ido a esconder. Porque Adán y Eva habían desobedecido a Dios y tuvieron miedo. Empezaron a irse a esconderse de Dios. Por eso Dios les llama, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás, Eva? ¿Dónde están? O sea, Él vino a buscarles, a querer tener una comunión, un tiempo con ellos. Por ellos se habían escondido. También muchas personas de hoy en día se esconden de Dios. Muchas personas en vez de venir a Dios se quieren esconder. Muchas personas se esconden cuando Dios está investigando. O sea, vayamos a Lucas 16:10. Lucas 16:10. Lucas 16:10. Lucas 16:10. A ver, déjenme hallarlo. 16:10 nos dice, a ver, no, 19:10, Lucas 19:10, perdón. Lucas 19:10 contiene amén. Nos dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, aquí Cristo hablando, diciendo que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? ¿Por qué? ¿Qué es la causa? Porque Cristo vino a nuestro mundo hace 2024 años atrás. O sea, ¿qué era la cosa que se había perdido? ¿Por qué Él vino a buscar y a salvar algo que se había perdido? ¿Qué es esa cosa que se había perdido? Bueno, de acuerdo con Génesis, lo que se había perdido era la humanidad. O sea, porque cuando la humanidad desobedeció a Dios, en ese momento la humanidad se echó a perder. La humanidad estaba lleno de pecado, se había perdido. ¿Qué significa cuando una persona está perdida? Cuando una persona está perdida, eso significa que están sin esperanza, están sin seguridad, no tienen esperanza de vida eterna. No tienen la seguridad de saber cuando ellos mueran a dónde van a ir. Esa es una persona perdida, no tiene esperanza de nada, no tiene seguridad de nada. ¿Por qué? Porque están perdidos. Y eso es lo que Cristo vino a hacer, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, nosotros los humanos nos habíamos perdido. Y eso es por eso que Cristo vino hace 2024 años a buscar lo que se había perdido. Él vino a buscar a las personas que habían quebrantado la ley de Dios. Cada uno de nosotros, aparte de haber perdido, estar sin esperanza, si están sin seguridad, habíamos quebrantado la ley de Dios y también nos descarriamos de Dios. Isaías 53 nos dice, porque todos nosotros hemos descarriado de Dios. Cada cual se fue por su propio camino. Por eso es que mucha gente hoy en día, en vez de venir a Dios, prefieren andar en otros lugares, prefieren andar en parties, prefieren andar en bailes, prefieren andar en el fútbol. O sea, porque están yendo por sus propios caminos. Y por eso Isaías 53 nos dice que todos nosotros nos descarriamos. Cada cual se fue por su propio camino. Todos nosotros nos fuimos por nuestros propios caminos. Nosotros queremos hacer nuestra propia vida, queremos vivir nuestro estilo de vida como nosotros queremos. Queremos ser
el rey de nuestra vida. No queremos que Dios venga y Él dirige nuestra vida. Nosotros queremos ser los que dirigemos nuestra vida. Por ejemplo, si decimos, yo quiero ir al party el domingo, o yo quiero ir al fútbol el domingo, o yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello, entonces vamos a hacerlo porque nosotros pensamos que somos el rey de nuestra propia vida. Por eso ahí nos dice Isaías que todos nos descarriamos, todo se fue por su propio camino. Pero también tristemente somos esclavos del pecado. Somos esclavos del pecado. Aparte de haber descarriarnos de Dios, también somos esclavos del pecado. O sea, ¿por qué crees que cuando una persona antes de venir a Cristo, cuando es un esclavo del pecado, el pecado le dice, ve, roba esto, ve, mata a esa persona, ve esta cosa mala, pues la persona como un esclavo va a hacer esa cosa? Porque son esclavos del pecado. No tienen poder, no pueden quebrar la esclavitud del pecado. Son esclavos, no tienen opción. O sea, si el pecado dice, ve, roba una cosa, mira esta cosa perversa, o hace esta cosa, pues ahí tristemente la persona va como un esclavo. No tiene opción esa persona, porque su maestro es el pecado. Es su maestro, su amo es el pecado. Y sabiendo todo eso, somos esclavos del pecado, nos hemos descarriado, hemos quebrantado la santa ley de Dios. Por eso mucha gente que dice, yo pienso que soy una buena persona, y que si yo soy una buena persona, yo voy a ir al cielo, me voy a ganar el cielo siendo una buena persona. O sea, cuando uno se compara con la ley de Dios, todos aquí sabemos los 10 mandamientos, ¿sí o no? Los 10 mandamientos. ¿Qué son los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos nos dicen, no hurtarás, no matarás, no codiciarás, no cometerás adulterio, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esa es los 10 mandamientos. Esa es la ley moral de Dios. Y cuando una persona que piensa que son personas buenas y que por sus buenas obras pueden ganarse el cielo, tristemente están bien equivocados. ¿Por qué? Porque cuando uno se compara, cuando uno se pone a comparar con la ley de Dios, uno sale fallando. ¿Por qué? Primero, la ley de Dios dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Amarás a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente. ¿Cuántos de aquí hemos fallado en eso? ¿Cuántos aquí hemos tenido dioses ajenos? Quizás sean el teléfono. El teléfono puede ser un dios ajeno. Antes, en los tiempos de antes, eran como estatuas y la gente adoraba. Pero ahora ya en día pueden ser esto. A veces nosotros tenemos dioses ajenos, somos culpables de quebrar ese mandamiento. ¿Cuántos de aquí, la palabra, el 10 mandamientos nos dice, no matarás? Quizás no hemos matado a nadie físicamente, pero la palabra de Dios nos dice en el Nuevo Testamento que si tú odias a tu hermano o a tu hermana, los has matado en tu corazón. Eso es lo que nos dice. Entonces, entendiendo esto, entendemos que hemos quebrantado la ley de Dios, que somos culpables, que tenemos una deuda delante de Dios. Por eso, que sabiendo eso, que nada de lo que hacemos puede pagar esa deuda. Si usted quiere pagar esa deuda tú solo, entonces vas a ir al infierno por toda la eternidad, torturado en los fuegos por los espíritus malos. Por eso es que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros somos esos que se habían perdido. Y Cristo vino para buscarnos. Pero tristemente mucha gente se esconde. No quieren nada con Dios. Prefieren vivir sus propias vidas. La palabra de Dios nos dice de un profeta que se llamaba Jonás. Jonás era un profeta que conocía a Dios. Pero cuando Dios lo mandó a ir a predicar a una ciudad que se llamaba Nínive, él no quiso ir. Y como él no quiso ir, él perdió 3 cosas. Perdió su dinero, él perdió su tiempo y casi pierde su vida. ¿Pero por qué?
porque decidió apartarse de Dios, decidió esconderse de Dios. Casi le cuesta su vida, porque nos dice la palabra de Dios que se lo tragó un gran pez. Y ya ves cómo tiene la panza de uno, los ácidos y todo eso. Él pudo haber sido muerto en la panza del pez, pero lo bueno es que él se arrepintió y volvió para atrás al Señor. Y el Señor tuvo misericordia de él, y el gran pez lo escupió, y entonces fue a predicar. ¿Pero por qué? Porque se apartó de Dios. Todo eso le pasó. Cuando los humanos se apartan de Dios, es cuando las malas cosas empiezan a pasar. O sea, pensamos que alejados de Dios nos va a ir bien. Tratamos de escondernos, tratamos de hacer de nuestra propia vida lo que nosotros queremos. Pero nunca nos va bien apartados de Dios. Cristo en San Juan nos dice, apartados de mí, nada podáis hacer. Nada podáis hacer. Si somos apartados de Dios, entonces ahí es cuando los problemas vienen a nuestras vidas. Porque nos hemos apartado de Dios. Y Dios nos anda buscando. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú, fulano de tal? ¿Por qué te escondes de mí? Ven a mí. Por eso, pero mucha gente se quiere esconder de Dios. Mucha gente se esconde de Dios. Vayamos a otro versículo en Juan 16, se me hace que, a ver, Juan dice, Juan, se me hace que es, déjame hallarlo aquí en Juan 3. Juan 5:40. Juan 5:40, cuando tengan amén. Juan 5:40. Cuando tengan tiempo, por favor, amén. Juan 5:40 nos dice, ¿ya lo tienen? Amén. Entonces nos dice así, Cristo hablando, y no queráis venir a mí para que tengáis vida. Y no queráis venir a mí para que tengáis vida. Cristo aquí está clamando, ustedes no quieren venir a mí para que tengáis vida y que la tengas en abundancia. O sea, Cristo te quiere dar vida y vida en abundancia. Pero el humano, como es bien rebelde, bien metido en su pecado, no quiere nada con Dios. Vayamos ahí atrásito, Juan 3. A Juan 3, 19 y 20. Cuando tengan amén. Juan capítulo 3, versículos 19 y 20. Nos dice así, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Ahí nos dice la palabra de Dios, que el humano, el pobre humano, que está en una condición bien terrible, no quiere venir a Cristo para que tenga vida y la tenga en abundancia. Prefieren vivir en su pecado. Ahí como nos dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. O sea, ¿qué nos está diciendo ahí? Que las personas no quieren nada con Dios porque ellos quieren seguir viviendo su vida pecaminosa. La palabra de Dios nos dice en Salmos, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea, hablando del ateo. ¿Qué es un ateo? Un ateo es una persona que no cree en Dios o no quiere creer en Dios. ¿Por qué? Porque si no creen en Dios, ellos piensan que estamos aquí todos como animales y puedo hacer lo que me da la gana. Si yo quiero matar a alguien, pues lo mato. En cambio, no va a haber un Dios que me va a juzgar por mis hechos. Y por eso la palabra de Dios nos dice, el necio en su corazón dice, no hay Dios. No hay un Dios que va a vengar. No hay un Dios que va a hacer justicia. Dice el necio, no hay Dios. No hay Dios. Como Cristo aquí dice, y no queráis venir a mí para que tengáis vida y la tengáis en abundancia. O sea, las personas no quieren venir a Dios para que sus malas obras sean reprendidas.
Porque al humano, en su naturaleza caída, o sea, todos aquí que hemos nacido, hemos nacido en una naturaleza caída. O sea, nuestra tendencia desde chiquito es hacer malo, es hacer malas cosas, echar mentiras, robar una galleta o algo así. O sea, nuestra tendencia desde chiquitos es hacer lo malo. ¿Por qué? Porque nacimos con una naturaleza pecaminosa. Y por eso tenemos una tendencia de querer hacer lo malo. Porque nacimos en el pecado. Porque nuestros padres, Adán y Eva, nos mancharon. Cuando ellos desobedecieron a Dios, el pecado se vino para todos los humanos. Cada humano que ha nacido en este planeta Tierra ha sido manchado con el pecado. Hemos nacido en el pecado. Nos dice la palabra en Salmos, que en pecado me concibió mi madre. Amén. Hemos sido concebidos en pecado. Amén. Y como hemos sido concebidos en pecado, como tenemos una naturaleza caída, pecaminosa, no queremos nada con Cristo. Porque Cristo es la luz. Cristo reprende a nuestras obras malas. Pero como nosotros no queremos nada de eso, preferimos rechazar a Cristo y seguir viviendo nuestra vida como nos dé la gana. Amén. Cristo dice, y no queráis venir a mí para que tengáis vida. En vez de venir a Cristo, las personas tratan de esconderse. A veces vamos a predicar a las personas los sábados, repartimos folletos, pero las personas nos dicen, no quiero nada. Tratamos de darle un tratado, pero ellos, no. O sea, tú conoces de Cristo, no quiero saber nada de eso. No, por favor, no te acerques. Alguna vez estábamos allá donde están las tiendas, el rinconcito y todo eso, estamos repartiendo folletos y luego nos dice una persona, no, yo no quiero nada de eso, ni te acerques a mí. O sea, imagínense el corazón de esa persona. Nosotros queremos darle un tratado para que venga a conocer de Cristo, pero esa persona nos dice, no, ni te acerques a mí. Pero la palabra de Dios dice, ellos no nos rechazan a nosotros, rechazan al que nos envió. O sea, cuando uno va a predicar la palabra de Dios y tú tratas de dar un folleto o tú tratas de predicar las buenas nuevas y la persona te dice, no quiero nada de eso, no te rechazan a ti, sino te rechazan al que te ha enviado. ¿Quién es el que te ha enviado? Dios. Cristo te ha enviado a predicar a las personas. Cada persona que hemos recibido a Cristo, nos dice la palabra de Dios, que número uno, cuando uno viene a recibir Cristo, tiene que hacer frutos dignos de arrepentimiento, que muestran que tú estás arrepentido. O sea, si antes vivías en las borracheras, vivías un fumador, y hacías todo este tipo de maldad, y vienes a Cristo, ya no quieres hacer nada de eso. O sea, empiezas a mostrar frutos que tú en realidad estás arrepentido. Señor, ya no quiero ser un borracho. Señor, ya no quiero ser un fumador o todo tipo de eso. Me arrepiento de mi pecado. Le doy mi espalda a toda esa maldad que a ti no te agrada. Pero mucha gente no quiere nada. No quieren. Y es por eso que Cristo nos dice que cuando venimos a Él, primeramente tenemos que ser frutos dignos de arrepentimiento. Que en realidad hemos recibido a Cristo. Si no hay frutos de arrepentimiento en nuestra vida que muestra que en realidad hemos recibido a Cristo, entonces nos tenemos que examinar. También Cristo dijo cuando Él estaba llamando a sus discípulos, ven y sigue a mí y yo os haré pescadores de hombres. Si tú has venido a Cristo, no dudes que Cristo te va a hacer un pescador de hombres. O sea, Él te va a mandar a predicar la palabra a otros. En Corintios 5, 18, 20 nos dice que nosotros nos fue encargado la palabra de la reconciliación. Cómo nosotros podemos explicarle a las personas cómo ellos se pueden reconciliar con Dios a través de Cristo. A través de Cristo las personas reciben paz con Dios y luego reciben paz con Dios. O sea, antes de venir a Cristo
nosotros no tenemos nada de paz con Dios. Somos enemigos de Dios. Somos enemigos de Dios. Pero cuando vinimos a Cristo, Cristo nos da esa paz con Dios. Ahora somos reconciliados para atrás con Dios. Ahora ya no somos enemigos. Ahora somos hijos de Dios. Amén. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios, que nos hará pescadores de hombres. Vamos a empezar a amar, a decirles a otras personas de cómo ellos también pueden conocer el camino hacia la vida eterna. Cómo ellos pueden conocer el camino hacia la vida eterna. Uno es cristiano no a través de guardar ciertas tradiciones, guardar ciertas leyes o ritos. Uno se hace cristiano a través de una persona. Esa persona es Cristo Jesús. Cuando tú recibes a Cristo, tú eres un cristiano. Porque esa es la diferencia entre el cristianismo con las religiones del mundo. Las religiones del mundo dicen, tú tienes que guardar esta tradición, tú tienes que guardar esto, tú tienes que guardar aquello para ser parte de nuestra religión. El cristianismo dice, recibe a Cristo y tú serás un cristiano. Porque para ser un cristiano es a través de una persona. Esa persona es Cristo Jesús. Él vino a morir por nosotros, aunque nosotros no merecíamos eso. Nosotros lo que merecíamos era el infierno, la muerte, sufrir por la eternidad. Pero Dios en su amor mandó a su Hijo Jesucristo. Jesucristo también de su voluntad nos dio su vida. Él murió por nosotros. Juan 3:16, ¿qué nos dice? Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También en Romanos voy a ir ya rapidito. Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros siendo muertos en pecado, pecadores, dignos de muerte, de sufrimiento eterno, Dios en su amor mandó a su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo, por su propia voluntad, también vino a dar su vida por usted y también para mí. Pero tristemente, mucha gente no entiende eso. Mucha gente no quiere entender eso. Prefieren andar en sus pecados. No quieren entender que Cristo les quiere dar la salvación. Quiere transformar sus vidas. Cuando Cristo entra en nuestro corazón, nos dice la palabra de Dios que Él nos va a transformar nuestra vida. ¿Dónde nos dice esto? Nos dice en Corintios 5, Corintios 5, lo voy a leer rapidito. 5, segunda de Corintios 5, 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahí está. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si usted está en Cristo, usted es una nueva criatura. Las viejas cosas pasaron. Antes de venir a Cristo, quizás usted le gustaba mucho ser borracho, como el oro, robaba, mataba o todo eso. Pero cuando vino a Cristo, todas esas cosas ya pasaron. Ya usted no eres el borracho, no eres el fumador de aquel entonces. Ahora tú eres una nueva persona en Cristo Jesús. Porque Cristo quiere transformar nuestras vidas. Nos quiere hacer nuevas personas. Nos quiere hacer personas vivientes. Que estemos vivos. Porque antes de venir a Cristo, nos dice la palabra de Dios que estábamos muertos. Estábamos muertos en nuestros pecados. Pero después de venir a Cristo nos dice que ahora nos vivificó. Ahora somos personas vivas. Amén.
Amén. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Él vino a buscar lo que se había perdido, lo que se había perdido. Él vino a buscar y a salvar. Amén. Por eso, gracias a Dios, que aunque usted y yo no lo merecíamos, por su gracia nos dio la salvación. Por su gracia, Él vino a morir por usted y para mí también. Nos dice esto en Efesios. En Efesios, ya casi para terminar, Efesios 2:8, Efesios 2:8, nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Gracias a Dios que Él tuvo amor y misericordia hacia nosotros y mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz de Calvario. ¿Alguna vez ustedes han visto una película que enseñaban cómo estaban crucificando a Cristo? O sea, ¿qué le hicieron a Cristo? Le rompieron su barba, le ponieron una corona de grandes espinos, le quitaron su ropa, hasta echaron suertes por su ropa. Lo clavaron en una cruz, en un madero. ¿Pero por qué? Por amor hacia usted y para mí también. Para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Pero tristemente, mucha gente no quiere nada de eso. Como Adán y Eva, se esconden. Cuando uno les invita, se esconden en que estoy muy ocupado, o que hay mucha hipocresía en la iglesia, o por otra cualquier excusa. O sea, hacen excusas para no venir, para no tener vida y vida en abundancia. Ponen excusas porque no quieren venir. Amén. Pero gracias al Señor que todos aquí hemos entendido lo que Cristo ha hecho por nosotros y lo hemos recibido. Amén. Entonces Dios los bendiga y ahí está. Amén. Bueno, ahí está la palabra de Dios, la predicación, amén. Ahí está la predicación de la palabra de Dios. Acuérdense que la Biblia nos dice las cosas como son, amén. Así que hay que echarle ganas y vamos a orar. Vamos a tener unos 2-3 minutitos de oración. Hay que estar orando unos por otros, ¿verdad? Y también hay que estar orando por David, su esposa, su familia, ¿verdad? ¿Cuántos quisieran que David se mueva para Pedro el Güey? Amén. Amén. A ver, levanten la mano todos los que quisieran. Amén. ¿Cuántas manos? 1, 2, 10, todos. Ahí está. ¿Verdad? Para que se mueva para acá. Amén. Sería de bendición, amén. A ver, ahí está, ¿verdad? A David lo conozco desde ya de Copala, de cuando éramos niños, así que sería un gran privilegio que se moviera para acá con nosotros, ¿verdad? Y echarle ganas juntos, amén. Amén. Bueno, vamos entonces a agarrar unos 2-3 minutitos para orar. Acuérdense que oramos. Vamos a hincarnos de rodillas, todos nos vamos a hincar de rodillas, todos de rodillas. Vamos a hincarnos y vamos a orar por todas las necesidades, por sus necesidades primeramente de ustedes, y vamos a orar todos orando, nadie mirando, todos orando. Gracias, Señor, por dejarnos reunir aquí. Gracias, Señor, que nos has dado un día más de vida. Gracias, Vamos a orar en voz alta. Que nos has cuidado nuestra salud. Gracias, Señor, que nos cuidas en nuestro camino, en nuestro carro, en nuestro vehículo que andamos, Señor. Padre, gracias. Gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, que nos has cuidado. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Gracias, Señor, que Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, Padre.
líbranos de amistades, Padre, que no convienen. Guarda nuestros hijos en tus caminos, Padre. Cuida a nuestros padres en México, Padre, en El Salvador, Padre, donde estén. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Ayúdanos a seguir adelante, a reunirnos, Señor. A obedecer a tu palabra, porque ahí está el gozo, ahí está el propósito, Padre. En el nombre de Cristo te pidemos todo esto. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Hay que ponernos de pie. Y hemos terminado. El pueblo de Dios dice ¿cómo? Amén. Amén. Le voy a pedir a Chuy que ore para terminar. Chuy. Gracias, Señor, por darnos este tiempo para podernos reunir. Señor, te pedimos que lo que se dijo aquí, que lo guardemos en nuestra mente y en nuestro corazón para bien de nosotros. Señor, te pedimos que cuando regresemos a nuestras casas, a nuestros hogares, que nos cuides en el camino, que nos cuides en nuestro carro. Señor, también te pido por la salud de todos y cada uno de los que estamos aquí, a nuestros familiares, a los papás, de los que vinieron, a los hijos. Señor, cuídales también su salud. Señor, también dale fuerza. Señor, también te pedimos por las personas que están pasando por alguna situación difícil. Señor, que les ayudes, que les des fuerza y paciencia para que pronto puedan pasar por la situación que están pasando en estos días que nos están. Señor, nosotros todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Salúdense unos a otros y nadie se vaya. Mi esposa fue a traer pizza para todos. Nadie se vaya. Salúdense unos a los otros. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. A ver qué aparece.